Hola, ¿cómo están? Las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Atención con esta información que te vamos a dar de último momento y que tiene que ver con las consecuencias de este mega operativo llevado a cabo en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires. Tras 2 meses de tareas de inteligencia, esto pasó. Son los barrios Mujica, Zabaleta, INTA y 1114 que se vieron conmovidos por la presencia de más de 400 policías, Germán. Guille, duró horas este mega operativo para terminar con los herederos del reconocido narcotraficante Dumbo. Está detenido Raúl Mayre Rivera, pero evidentemente se estaba reconformando ese cártel de droga. Ahí tenemos imágenes de Dumbo, que cayó años atrás, pero sigue manejando estas zonas, sigue por lo menos manejando el narcotráfico de Villa Mujica, Zabaleta, INTI, 1114, como decías vos, 30 allanamientos que se prolongaron hasta la madrugada en distintos domicilios del lugar. Estamos viendo la utilización de casas de familia como pequeños búnkeres o áreas de reparto del narcotráfico de estupefacientes, 20 detenidos, 10 hombres y 10 mujeres. Ahí ves el despliegue que hizo la policía de la ciudad de Buenos Aires. Tenían hasta granadas. Tenían granadas disuasivas en un departamento. O sea que también el peligro que corrían los vecinos, no solo por los enfrentamientos diarios que se producen en la zona, también por el control territorial, sino porque estallen esas granadas. Pudo ser una tragedia. Mirá las armas. Sí, no, y veíamos también la droga, lo que le arruina la vida a los pibes, lo que hace que muchos de ellos se conviertan en soldaditos y se tienten con este negocio supuestamente fácil, pero que puede hacer que sus vidas terminen en la calle de un momento a otro, ¿no? 400 policías, Guille, policía barrial, grupos especiales, mirá cómo ingresaban, 30 allanamientos como te decía, obviamente todos bajo la tutela judicial. Y tenemos 2 helicópteros, 50 vehículos, mirá lo que fue este mega operativo de película. Dumbo, uno de los narcotraficantes más buscados, durante muchos años estuvo prófugo. ¿De qué nacionalidad es? Peruano. Es peruano. Él manejaba lo que era... todo el tema droga de claro, estos barrios que mencionaste, Zabaleta, INTI, 1114. Esos barrios que hoy por hoy siguen siendo zonas de distribución de narco para toda lo que es la ciudad de Buenos Aires y también para la provincia, el límite con La Matanza, particularmente esa zona de distribución. Estos narcotraficantes que siguen manejando desde la cárcel, porque existe la connivencia, obviamente, con gente del servicio penitenciario y, por qué no, también con parte de la fuerza, se estaba rearmando, se estaban reorganizando estos grupos delincuenciales que fueron de alguna manera reducidos en número ayer con 20 detenidos que ya están a disposición del fiscal. Esto es de película, Guille, lo que pasó ayer. Los vecinos yo ayer lo estaba asustados. viendo los helicópteros, parecía una zona de guerra, claro, con los haces de luz enfocando a distintas viviendas, intentando llegar a donde está el poder narco, ¿no? Sí, fue, bueno, extraditado, recordamos, a Dumbo, de 42 años, para recordar un poquito más o menos, bueno, fue un mega operativo internacional en el que tuvo participación Interpol. Él se hizo pasar por muerto en su momento, volvió a la Argentina, o bueno, fue extraditado, detenido en un operativo conjunto entre la policía peruana y la Argentina en el año 2022. Para ponerlos en magnitudes, Dumbo quiso ser un Pablo Escobar en lo local, digamos, construyendo poder desde lo político, lo económico y lo Ahora, Germán, policial. Hay que subrayar algo, ¿no? Que es una asignatura pendiente. No se puede seguir manejando la droga o golpes comando o golpes delictivos desde la cárcel. Bueno, es una realidad, Guille, por eso mismo desde alguna instancia lo que fue la pandemia y la posibilidad de que vuelvan a tener comunicación o celulares muchos de los narcos. La mayoría, obviamente, que los que están detenidos no son los grandes narcos, como es en el caso de Dumbo. Quizás Miguel Mameluco Villalba, el más reconocido también en lo que es la zona norte del conurbano en San Martín, sino también lo que son los herederos que están dentro de los penales, también siguen manejando. Y acá lo que estamos viendo es la consecuencia de eso. El poder no se diluye con la prisión. Evidentemente, estos megaoperativos necesitan algo más macro que tiene que ver con la situación que pasa dentro de las cárceles. Perdón, vamos a volver, ¿no? Esos paquetitos son droga, preparados para la venta. 7.000 kilos de marihuana. Vos sabés que principalmente el mayor ingreso del narcotráfico no es la marihuana, sino es la cocaína o paco en algunos casos.
la droga más, que es lo peor más reducida, que hay, ¿no? que destruye la cabeza Total. de los consumidores, que los consumidores en muchos casos también son soldaditos. En este caso se encontraron 214 gramos de pasta base, que es la precursora, digamos, con el precursor, lo que se conforma después como la cocaína. 62 gramos de cocaína, no hubo mucha cocaína encontrada, evidentemente estos operativos van a seguir. Bueno, 41 municiones calibre 22. ¿Alguien ofreció resistencia estando tan armados? No, evidentemente no. ¿Por qué? Porque como te decía, son 400 policías que conformaron este mega operativo, que fueron 30 allanamientos, 23 en el barrio Mujica, 3 en Zabaleta, 2 en el barrio INTA y 2 en el barrio 1, 11, 14, que es la misma zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde reiteradas veces nosotros compartimos acá lo que son estas balaceras por el control territorial, porque si bien Dumbo está en la cárcel, lo que son estos minicárteles, para decirlo de alguna manera, después se fraccionan y empiezan las guerras internas. Sí, y donde se ve también, Germán, en una semblanza muy triste, ¿no? Cuando vamos a hacer alguna nota en esa zona del sur de la ciudad, a estos que se denominan fisuras o que son chicos que lamentablemente están perdidos, que están como zombies, producto de este paco que consumen, ¿no? Y muchos de ellos, como vos decías, estos soldaditos de la droga. Es una realidad, es otra realidad, el poder, como decíamos recién, que siguen teniendo desde la cárcel Dumbo. Lindor Alvarado, ¿te acordás que había conformado, por lo menos, habían hecho un operativo que fracasó con un helicóptero que lo iba a pasar a buscar por el mismo penal? Impresionante. Una locura. Estaba todo planeado para que aterrizara y se lo llevara. Fíjate el poder que manejan. Y la mayoría también que son narcos de afuera, digamos, que también forman parte de megaestructuras internacionales del narcotráfico. Eso es una realidad. La Argentina, está el debate, ¿no? Si es un país de tránsito o es un país de creación o conformación de la droga en sí. Mientras tanto, lo que podemos ver son estos operativos que se hacen conjuntamente con Justicia Federal. La Justicia Federal es la que se encarga del tema drogas principalmente, y trabajan en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, Germán, hoy lo que se dice que desde el punto de vista político, al haber llegado a estructuras muy fuertes en la ciudad de Rosario, vos te preguntabas de consumo, bueno, mucho se está trasladando al conurbano bonaerense. Bueno, lo estamos viendo con lo que son esos tiroteos que hay continuos, estas situaciones por ahí también de que muchos no se entienden por qué se generan en distintos puntos de la ciudad estas balaceras. Esto está conformado por la división de antidrogas, el operativo que estamos compartiendo ahora, por la división de antidrogas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires es, evidentemente, donde toman estas bandas el territorio para después distribuir, no solo, como te decía al principio, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchas partes de la provincia, ¿no? Bueno, impresionante lo que estamos viendo y en instantes te vamos a contar más detalles, vamos a estar trabajando en vivo, pero lo que tenés que saber con 4 títulos, y el primero de ellos tiene que ver con este misterio ocurrido en el barrio de Coglan, que lleva mucho tiempo. Hoy te vamos a contar quién es el principal sospechoso en el caso del cadáver hallado al lado de una casa donde vivía el queridísimo Gustavo Cerati. Estamos hablando de los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido allá por 1984. Este joven que estás viendo, que tenía 16 años, que jugaba en excursionistas, sus restos fueron encontrados en el patio de un ex compañero suyo del colegio que hoy se transforma en el principal sospechoso. Te vamos a contar toda la historia que pudo haber rodeado a este misterioso caso que podía haber sido el crimen perfecto. De hecho, Guille, esto se está investigando porque era la casa de Cerati. Exacto. Porque si no, esto no hubiese tenido este desenlace y este final descubriendo quién era la persona. Ahora lo vamos a seguir desarrollando. Bueno, atención porque hoy tenemos la noche de las jugueterías. Mamás, papás que quieran comprar juguetes para los chicos. Se anticipa el Día del Niño con promociones y va a haber descuentos y cuotas sin interés muy interesante. También vamos a estar con Diego y otro de nuestros móviles de exteriores. Bueno, una nueva jornada del juicio contra Claudio Contardi, el ex esposo de Julieta Prandi, luego de 2 días de audiencia. Atención que hoy podríamos tener en vivo el fallo. Hoy podríamos conocer la sentencia contra Contardi, que está acusado de violencia de género y violación. Y también en el orden deportivo, creo que la noticia es que Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y, señor Kufner,
¿Estás cerca de Racing? Te voy a contar en un ratito, Guille, la historia, ¿sí?, de la salida de Boca y si va a jugar, te voy a confirmar si va a jugar Rojo en Racing o no. Ajá, ¿ya lo vamos a tener hoy en nuestro programa? Lo vamos a tener hoy en el programa. A ver, te pregunto porque estaba viendo los foros racinguistas Sí. y, a ver, todos le dicen a Costa, bueno, si Gustavo lo quiere, hay que respetarlo, ha hecho mucho, pero leyendo la estadística desde que había llegado a Boca hace 4 o 5 años, jugó la mitad de los partidos y en esos partidos que jugó, en la mayoría, o por lo menos en los más importantes, o salió lesionado o salió con tarjeta roja. Tal cual, tal cual. ¿No? Muchas lesiones, No es muy rojas, bueno lo que trae. Pocos partidos, de verdad. Pocas estadísticas, Tomaste muchos entrada, conflictos, ¿sí? Bueno, varios pero fuera de es la la verdad. cancha. Sí. El tema es así, o sea, Boca decide prescindir de los servicios de Marcos Rojo. Sí, que pagarle hasta el último día de trabajo. Sí, a ver, ahí está el tema, A ver. ahí está el tema. En el medio de todo esto estaba Estudiantes de La Plata, queda al margen la opción de Estudiantes y hay un llamado de Gustavo Costas a Marcos Rojo para saber cómo estaba. ¿Sí? Y si quería jugar en Racing. Sí. Con esta información, Rojo se sienta otra vez con la gente de Boca, pretende rescindir contrato, pero como vos decías recién, que se le pague hasta el último día de su contrato, que es diciembre de este año. Una cifra cercana al $1.000.000. O sea, era mucha plata. Sí. Boca dice no, empiezan a negociar, que sí, que no, que sí, que no. Con la posibilidad de jugar en Racing, Rojo acepta, ¿sí?, directamente rescindir contrato hoy, que se le pague solamente hasta el último día de la rescisión. ¿Y el pase se lo dan? El pase se lo dan porque hay rescisión de contrato directa. O sea, la guita que le da Racing es toda para él. Exactamente. Y en el medio, y acá es donde se abre la ventana de Racing, porque no hay cupos hoy. No, claro. Pero ¿qué hizo Racing el pasado 1 de agosto? Se dio a Saliadarre, un chico de inferiores, a Miramar Misiones. Claro. ¿Te acuerdas que fue un pibe que jugó varios partidos Sí, en sí, primera? sí. Buen De hecho, jugador. sí, exacto. Buen proyecto. Bueno, si vos sale un jugador al fútbol del exterior, se te abre un cupo. O sea, es medio una treta, ¿no? Sí. Porque la verdad esto pasó en julio, pero la transferencia se habilita además en vos- agosto y tenés un cupo más. Claro, para la Libertadores estás medio contrarreloj, ¿no? Para la Libertadores está contra reloj, pero todavía estás a tiempo de la inscripción de jugadores quizás para la temporada para la fase que viene. Sí. Detalle importante, a esta hora yo creo que hay muchísimas chances que Marcos Rojo sea jugador de Racing. O sea, supongamos que arregla. Se pone entrenar bien. ¿Él está para jugar ya? Él está para jugar. No quiero creer que pueda salir mañana, ¿no? 4:30 de la tarde con la de Racing. No, eso sería muy precipitado. No sería mandarlo ¿Vos a te la imaginás? parrilla. ¿Vos te Lo que lo pueden imaginás? llegar a... No. Racing campeón de la Copa Libertadores con Marcos Rojo, lo que sería para Boca. A ver, con un cabezazo de Rojo sobre la hora. Pregunto, porque esto no es menor. Dale. Sobre todo para las cábalas y para lo que significa el tema rojo y todo lo que tiene que ver con Rojo para Costas. Ajá. Dicen que en la camiseta no va a decir Rojo, sino que va a decir Marcos R. Exacto. ¿Puede ser? Va a decir Marcos. No, se ríen los chicos, pero La idea es verdad, pero ¿eh? pará, hay un Costas no detalle. te come ni tomate. Pero ¿lo habrán convencido igual para eso- que lo acepte? Sí, igual hay algo, ahora te traje un material Esto que buenísimo. rompe un poco el mito. Sí. Pero es verdad lo que decís, Muy va a decir, la bilardista, idea es que ¿no? diga Marcos. Sí. Recuerden que en Boca jugaban rojo y blanco. Sí. Cuando se daba la camiseta formación de de la River. cancha de Boca, se daban sin nombre los jugadores y se decía Marcos Rojo y Lautaro Blanco, para no decir rojo No y quede blanco, pegado. Claro. o River, obviamente. Costas dejó correr esto de que él no come, que en la concentración no se come gelatina de frutilla, no se come nada con tomate, Tomate. Sí. pero en realidad es mentira. Sí. Es mentira. Mirá este material que tengo acá. A ver. Gustavo Costas dirigió No. vestido de rojo a la Mirá. América de Cali. Mirá. A Independiente Santa Fe, perdón, miren Bueno, esto. es Durante una- mucho Rojo con tiempo. blanco. Una Con lo cual- excepción, bueno. Con lo cual, si Rojo juega en Racing, yo no creo que Gustavo diga que no. Sí, a ver, cuando la indumentaria manda y ahí Sí. ponen mucha guita, te ¿Qué tenés vas que a poner hacer? ¿Qué el vas a hacer? busito. Claro que Bueno, sí. vamos a dejar esto por un rato porque durante este programa podemos tener ya la confirmación. Pero ahora, atención, hablando de Rojo, otra placa de último momento. Te hablábamos recién de este misterio que nos ha conmovido a todos, ¿no? El misterio de Coglan. A ver, yo me pongo en el lugar porque tengo la misma edad. En el 84 tenía la misma edad que él, jugaba a la pelota, salíamos a la calle, no había tanta inseguridad, teníamos una vida como mucho más pareja y este tipo de noticias no se daban, que un chico desapareciera en el 84, no estamos hablando de la Igual, década del Guille, 70. perdón, hay que poner el contexto. ¿Se entiende? Pero igualmente hay que poner el contexto también, porque yo ayer veía los titulares de los diarios y las revistas, y estamos hablando también de una época donde se estaba saliendo de la dictadura militar. Claro. Y donde las revistas y los diarios hablan de desaparición de chicos por Exactamente. la venta de órganos. Exacto. Digo, la Viene historia también una realmente... federal, ¿no? La justicia federal daba cuenta al principio de que podían ser un resto de la dictadura.
Por Sí. eso intervino el fiscal Perrando y empezaron con el equipo de antropología Pero siempre se forense. conoció como fuga del hogar. Claro, porque vos antes ibas a hacer una denuncia a la policía y te pedían que pasen 48 horas para tomártela. Claro. Y evidentemente la Policía Federal Ahora- en ese momento, que era la que estaba en la Ciudad de Buenos Aires, no le daba mucha atención a Y estos casos. observen además que lamentablemente había habido tantos casos de desaparecidos que, según tengo entendido, la única nota, o por lo menos la más destacada, Sí. salió en una revista que se llamaba Esto. Claro, que no Correcto. existe más. Que ya no tiene De hecho, circulación. el título tiene que ver con eso. Pero vos decías, Guille, a ver, ¿qué pensaban los padres? Porque Sí. el padre de Diego fallece buscándolo Buscándolo en en bicicleta, sí. en un accidente de tránsito. Sí. Los padres, Muy al estilo del caso María Cash. muy Y ahí- parecido. y ahí Los un- padres pensaban que Diego no se había escapado del hogar. Y lo que le decían muchos de su entorno tenía que ver con una secta. A ver, vamos a hablar con Daniel, que es el capataz de la obra donde se hallaron los restos óseos. Allí, lindero con la casa donde vivía Gustavo Cerati. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Bueno. aclaro que soy el licenciado responsable de seguridad y higiene y no soy el capataz. Ah, perdón. Sí, sí, si no es capataz, Sí, sino todo encargado se de seguridad y confunde, higiene de pero la no obra. hay problema. Sí. Bueno. Daniel, ¿nos contás, vos viviste ese momento cuando hallaron los restos óseos, el cadáver? Mira, en ese momento yo estaba a 10 minutos de ahí en otra obra y el colega que estaba, seguramente dicho, en la obra con los trabajadores, me avisó que se habían caído unos restos óseos a la obra. Habían aparecido, sí, desde la medianera vecina hacia nosotros. Porque cuando estaban paleando para hacer el muro, medianera, en una paleada se abrió un hueco y cayó los restos hacia la obra. Claro. ¿Sí? Yo llegué, a los 10 minutos ya estaba la policía, ya estaban, después vino la forense, que es la que dijo, este cuerpo de dictadura tienen que salir todos de la obra. ¿Sí? Claro. A ver, qué bueno que reaccionaron así, porque a lo mejor podrían no haberse entrometido para que la obra tenga continuidad y los metían adentro de una bolsa y se acababa la historia. Bueno. Pero ustedes ni se imaginaban que comenzaban a desentrañar un caso que tiene más de 40 años de antigüedad, todavía con mucho misterio, porque podía haber sido, yo decía, el asesinato perfecto. Sí, el equipo de trabajo y los trabajadores se han comportado muy bien en ese momento porque llamaron a la policía. Es más, después nos enteramos que también había llamado a la vecina, ¿sí? Porque ella desde la ventana dicen que siempre chusmeaba y miraba. La verdad que yo nunca ni la conocí ni sé ni quién es. Daniel, vos hablaste con el principal sospechoso hoy, que es Cristian Graf. Habías hablado antes de que aparezcan los huesos y después. ¿Cómo es esta persona? Porque la familia sigue viviendo allí. Claro. Sí, mirá, yo la primera vez que cuando lo conocí a él era porque vino a reclamarnos, obviamente tenía razón, que la maquinaria había roto el caño maestro, ¿viste? Habíamos dejado casi toda la manzana sin agua y él vino a preguntar, ¿no? Pero cordial, o sea, Cordial. parece que yo, sí, no, cordial como un vecino normal, común, y después, el día del 20 de mayo, cuando aparecen los restos, nosotros estamos todos en la vereda, Sí. con mis compañeros y yo, él vino y hablaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, se daba como por algo que también lo dejaba sorprendido. Claro. Y entonces ahí donde empieza a comentar que dice, no, acá hubo una iglesia hace muchos años, quizás cerraban los curas. Argumentó de tierra del cementerio, tierra que habían comprado tierra, ¿no? No sé si del cementerio Claro, particularmente. entonces, no, de cementerio no. Vos cuando vas a nivelar un terreno en tu casa, Sí. pedís comúnmente un camión de tierra, ¿no? Claro. Es lo que cuenta ahí, dice, no, capaz que cuando nivelábamos, no sé en qué año, hizo una pileta o algo, pedimos tierra, capaz que vino en ese camión. Sí. Y en algún momento él trató de frenarlos a ustedes para que no hagan la denuncia, para decir yo me ocupo, esto forma parte también de la medianera de mi casa. No dijo nada. Después ellos, los chicos, yo ya no lo vi más. Mis compañeros sí lo veían, en realidad los trabajadores, porque cuando estamos haciendo el muro, él les pedía, tiene un poco de cerecita, un Sí. poco de arena, porque estaba haciendo unos trabajos para la mamá adentro, en los interiores, pero siempre normal, ¿eh? O Igual, sea, Daniel, nada. hay que aclarar algo también para entender la historia, porque obviamente ustedes descubren estos huesos, después se encuentran, hay un reloj
un reloj Casio, Sí, que de viene de la época 1982, 1982, que tenía- que es Ahí el está. que estamos viendo en Ahí está, pantalla. mirá. ¿Vieron el Después reloj viene, ustedes? Perdón, una etiqueta, perdón, Jara, así cuento esto y se entiende un poco más la historia. Una etiqueta también de un jean, del UFO, y una medallita, Sí. que esa medallita podría, a ver, lo que decían ayer el hermano, Como una moneda china. que podía ser un colgante. Claro, sí, sí, sí. Un colgante. Y entonces, se usaba mucho en la que se época. usaba mucho en esa época, Guille. Y hay que decir algo también, que la mujer, la madre de Christian Graf, vive en Sospechoso. ese lugar. Sí, pero Vive, perdón. tiene 89 años, se llama Sí. Irma, y Guido- vive en esa casa. Guido, Christian Graf y el joven, cuyos restos fueron hallados, fueron compañeros del preescolar. Sí. Se conocían desde hacía muchísimo tiempo. Las madres también. La madre tiene 87 años. A ver, siempre miraba por la ventana, observando si La volvía madre- su hijo. Una historia realmente muy triste. Ayer el hermano porque contó- nunca supieron qué había pasado y como vos dijiste, sospechaban de que una secta se lo podía haber llevado. En esa época era o desaparecido, Claro. digamos, residual de desaparecido de la dictadura o una secta. De hecho, Daniel. su hermano Javier Sí. ayer contó Sí. esta situación de la madre. Sí, Daniel. Perdona, mira, el tema es así, nosotros sí vimos el reloj, yo vi el padero, yo después no vi las monedas, eso después, porque eso continuó ese mismo día y a la noche uno de los chicos, que fue el que se le cayeron los restos cuando estaba paliando, Sí. y el arquitecto, fueron a declarar obviamente a la comisaría todo lo que se había encontrado, Claro. pero yo lo demás, las monedas, eso yo sí que no las llegué a ver. No, lo vieron todo cuando cayó cuando cayó la Tierra, que se hizo un socavón, entiendo yo, dicen los antropólogos, porque se deshizo los gases de la piel y de los tejidos vivos. Entró así como directamente, como que cayeron los huesos. ¿Ustedes vieron que entraron los huesos al otro terreno? Claro, vos Pañá se fue abriendo con un hueco Sí. y le empezaron a caer a uno de los trabajadores, ¿no? A él, empezaron a caer y cayó el terreno nuestro. Claro. Por eso no es la casa de Cerati, Claro. obviamente aparece, pero del vecino. Igual que loco, Daniel, también, porque a ver, esta casa no era de Cerati, es una Pero casa que entraron Cerati los vivió entre el 2002 Claro. y el 2003. La Claro, casa es sí. de la hermana de Boy Olmi, que es una artista plástica que hoy vive en Europa. Y era una casa donde de verdad, lo que me contaban Guille ayer, se hacían muchas tertulias. Sí. Vos imaginate Cerati en la época, estamos hablando de 2002, mira, ahí está la hermana Fueron de Boy Olmi. 2-3 Parece a años. Boy Olmi. Que es una, Sí. sí, es una artista consagrada, hoy vive entre Argentina y España, pero se hacían muchas tertulias. Claro. Era una casa muy mítica para lo que era el entorno no digo del espectáculo, Sí, sí. sino del... Que pasaron por allí absolutamente, sin de saberlo. lo que era ¿Te la llamaron estelaridad de esa a época. declarar, Daniel, el fiscal Perrando? No, a mí no me llamó y a los chicos tampoco. Sí. ¿Estás preparado? Pues teniendo en cuenta que hablaste con el principal sospechoso. Sí, yo no tengo problema, porque yo en realidad es lo que les cuento a ustedes y a todos los medios, Sí. Sí. no hay otra cosa. No. ¿Ustedes siguen trabajando ¿Cómo ahí? es que lo vi? ¿Siguen trabajando en el lugar? Ahora no, porque ahora nos tienen que habilitar la excavación. Terminó la demolición y O hay sea, ahora un está permiso. frenada la obra. Sí, pero está frenada por motivos de papeles que nos Municipal. tienen que habilitar Sí. Claro. para continuar, Vos- no por otra cosa. Vos sabés que lo que se describe es una lesión en la costilla derecha compatible con un ataque con un objeto cortopunzante. Claro. Y además, Ajá. a ver, corregime si me equivoco, Germán, el No. intento después de Después. querer descuartizarlo. Claro, con un o a lo elemento mejor del lo corte. cargó en la desesperación y no sabía qué hacer. Y Claro, bueno, lo que se pensaba al principio es que alguien podría haber venido y por esa misma razón no continuaron con lo que era el proceso de desmembrar el cuerpo. Ahora lo que se cree es que le resultó muy difícil al homicida cortar con la cuchilla que tenía todas las partes Claro. y desistió de eso. Importantísimo lo que el cuerpo médico, el equipo de antropología forense pudo descubrir a razón de esto que pasó Sí. hace 41 y otra pregunta que años. se hacen es si actuó solo o no. Claro, evidentemente se cree que puede haber sido de alguna manera, por Ayudado. lo menos, tuvo Por una colaboración persona. por una persona o con el A entorno. mí permitime dudar, yo hago un paralelismo, ayer justamente lo pensaba con Marina Calabró. Digo, esto puede ser también un clan como el Pucho, como Arquímedes Pucho, porque a ver, digo, un modus operandis Claro. de ¿Cuál una sería, persona... pero ¿cuál sería el móvil? Bueno, Los hay puchos que- secuestraban bueno, gente no. y mataban para cobrar Por eso digo un paralelismo. rescate. La Sí. familia Pucho hacía estos secuestros extorsivos y demás con toda su familia. Pero andás a ver si en esta época Sí. no se iba a pedir también algún rescate o había algún tipo también de Claro. patología
para hacer estos crímenes Yo de le odio. preguntaría- Sí, pedido de rescate no Sí. hubo. Le preguntaría a No, Daniel, claro, lo ¿qué mataron. sospechan ellos habiéndolo conocido al principal sospechoso? Teniendo ya un mapa de cómo es la personalidad de este hombre. ¿Qué sospechás vos? No, yo no sospecho nada. En realidad, es lo que digo yo. Era una persona cordial las 2 veces que lo vi. Y después, bueno, a los chicos le pedía, era como pedigüeño, que nos pedía arena, que nos pedía una madera, pero nada más, Igual, No. A ver, él no vive ahí, me parece, Sí. porque lo vieron muy poco. Pero yo no, de verdad, si jamás vi ni sospeché nada de él, no, ¿Verdad? pero además, a ver, ¿qué es lo que se nos ocurre pensar, no? La imprescriptibilidad de este tipo de Es lo que se va a desapariciones es analizar cuando hay ahora. agentes del Estado, cuando es forzada. Claro. Acá el hecho habría prescripto después de 41 años. Por lo tanto, Por ahora. la condena sería social Y en este caso. De evidentemente decir, este señor que sigue, cuya familia sigue viviendo acá, Él también está, vive cerca. sigue ahí. Vive cerca, Sí. no en la Bueno, zona, pero es vive, el asesino, vive fue el cerca. asesino cuando era adolescente de Fernández. Por eso ¿entiende? mismo están viendo si lo convoca el fiscal Perrando formalmente o de manera, digamos, por sus propios medios a declarar, o le envía a la fuerza pública y lo aprende. Lo pueden detener, Lo pueden detener. Evidentemente ya tiene un abogado que va a presentar lo que es la prescripción de este caso y lo van a liberar. Pero Igual lo que pueden detener ayer de lo otra que manera. hizo Perdón, esta chicos, persona... Daniel, quédate porque de último momento tenemos otra Canta, comunicación con Javier Fernández. Gracias por atendernos. Javier es el hermano de Diego. ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va? Sí, Guille, hola, gracias por llamar. No, por favor, nosotros estamos impresionados de hace mucho tiempo. Yo decía, tengo la misma edad de tu hermano, hacía las mismas cosas, pero estos hechos no ocurrían. ¿Vos cuántos años tenías cuando desapareció tu hermano? 10 años. Ajá. A ver, vos eras el nene que molestaba y él era el hermano adolescente, pero seguro compartían cosas juntos, ¿no? Exactamente, la habitación, por ejemplo, jugábamos al fútbol, hay una habitación chiquita Ajá. y nada, para mí era mi ídolo, jugaba al fútbol en Excursio Claro. y bueno, ¿Qué te acordás, Javier, de la desaparición? Vos eras chico, pero obviamente internalizabas todo lo que se hablaba en casa. ¿Qué te acordás del día en que desaparece tu hermano? y el caos empezó a la noche porque como no había celulares ni medios de comunicación, solo un teléfono, sabíamos que a las 8 de la noche teníamos que cenar. O si no avisar, y estábamos esperando y digo no venía, él muy puntual fue siempre, como yo, y no venía y ahí empezó medio el calvario de todo esto, 41 años hasta hoy. Sí. El calvario arranca con la denuncia en la comisaría, con que le dicen se debe haber ido, Claro, se debe haber fugado, Sí. está en la casa. Eso, ¿no? ¿Eso te respondían en aquella época? Bueno, Eso, ahora algunos... sí, lamentablemente era una época que estábamos muy cerca del proceso, que Claro. le decían ya va a volver, se fue con alguna mina o algo así, hasta que, bueno, no volvió nunca más, pobrecito. ¿Vos te acordás de esta familia, Javier, de la familia Graf? Nada, cero. Empecé a escuchar su nombre ahora con todo esto. Claro. Javier, ¿es verdad que tu vieja miraba todos los días durante muchos años para ver si Y él hasta hace llegaba? una semana, ¿Eh? hasta una semana atrás que no le dijimos, que le dijimos todo, ella cada tanto ¿Seguía esperándolo? se asoma. Y sí, una madre, yo ahora soy padre y me pongo en el lugar de ellos, de mi papá en su momento, y es durísimo, se te desgarra el corazón, pero ella miraba por la ventana hasta la semana pasada. ¿Y tu viejo murió buscándolo a tu hermano? Sí, un accidente, lo atropelló, iba en bici y lo atropelló una camioneta justamente en Galván y Congreso, también, la avenida Congreso. Él repartía panfletos, ¿verdad? Con su cara. Y él trataba de hacer lo que podía porque no había, Era otro mundo. era todo muy claro. Muy, era otro muy, a, mundo, muy a todo. pulmón, muy casero y muy a la desesperada de una familia buscando un integrante que había desaparecido y es comprensible. ¿Cuántos años tiene tu vieja? Mi hijo 87. ¿Cómo le contaron esto? Y nos juntamos con mi hermana, la familia de ella, mi familia, y los más íntimos, y de a poquito. Ella ya sabía que algo por ahí había porque había venido el equipo argentino de antropología forense, Claro. que, un paréntesis, son impresionante el trabajo que hicieron, les agradezco de corazón.
Y bueno, ella ya ahí más o menos veníamos como armándole el camino de a poquito para que no sea todo muy de golpe. Javier, ¿te acordás lo último que hablaste con tu hermano? Te juro que no. Y lamentablemente no puedo recordar su voz, no. ¿No recordás la voz de él? No. ¿Y qué conservas de él? Vos dijiste, está el cuarto, tenés objetos de él, ¿qué tenés de él? Sí, está el cuarto, hay muchos trofeos de Excursio, fotos de Excursio, medallas, hay algunas cositas de él, un casco, bueno, porque él le encantaban las motos y una de las motos la tengo todavía en el patio que es lo de mi madre, esperándolo, ahí está igual que como la dejó. Sí. Javier, Una motito chiquitita. ¿Qué pensás de la investigación, más allá obviamente del gran trabajo de quienes de alguna manera descubrieron esto, pero qué pensás que puede pasar a partir de ahora? ¿Vos creés que esta persona, este vecino, este chico Christian Graf, puede ser culpable de este crimen? No quiero apresurarme, no quiero culpar a nadie. Se está manejando eso la fiscalía. Lo que sí cierra todo, que esta gente, este muchacho, gracias a los compañeros de Diego del secundario que se presentaron espontáneamente todos en la fiscalía a declarar, nos enteramos allá a la tarde que eran compañeros del colegio, y donde apareció Diego el cuerpo, Javier, en su casa. Sí. Recién estábamos hablando con el encargado de seguridad e higiene, creo que no sé si está en línea, que hicieron de alguna manera un trabajo importante, primero en resguardar la zona, y hoy puede aportar mucho en cuanto al presunto homicida. No sé si hablaste con él y él está en línea, no sé si ahí te saluda. Ahí está. ¿Estás Hola, escuchando, Javier. Daniel? Hola, Javier. Daniel, querido, otra vez, ayer hablé con él, sí. ¿Cómo estás? Bueno, Sí, ya ¿cómo? sabemos, pero nada, lo que pudimos aportar y para que esclarezca, ahí vamos a estar, darte un abrazo cuando nos veamos y bueno. Sí, Familia. obvio, y gracias a ustedes está pasando todo lo que está pasando. Porque si ellos no se hacían los giles, Claro. yo me moría sin saber de mi hermano. Es que decíamos increíblemente que era el crimen perfecto con un cadáver escondido en medio de la ciudad de Buenos Aires, algo increíble, ¿no? En una casa que crecieron, esta persona tiene hijos, por lo que me enteré. A ver, crecieron en ese contanos qué parque, una sabes. pileta. Crecieron, porque No, evidentemente a sabiendas de que estaba el cuerpo allí, esto ya es casi innegable, Y alguien- que se casó, el que lo tuvo puso hijos. tiene que ser- Claro, yo calculo que una familia común, me Ahí voy, imagino. Daniel. Sí. Y los pibes, me pongo en el pobrecito, no, ellos Claro. no tienen la culpa. Sí. Me imagino, me pongo en el lugar de ellos, pobrecitos. Sí. Daniel, Y vos... Pará, la verdad que ¿qué querías Perdón que agregar, los Daniel? interrumpa. ¿Cómo? No, perdón que los interrumpa, pero los tengo que dejar. Ah, bueno. Anda Te tranquilo y mando un gracias. abrazo gigante. Y Gracias, Javier, todas Daniel. las fuerzas, Claro. Ya Dale, nos vamos a gracias, conocer. gracias. Gracias, Dale, Daniel, Daniel, porque Gran y laburo, sigo Daniel. con vos, Javier. Qué aporte valioso, que actuaron sin miedo, ¿no? No dijeron, che, escondamos, tenemos que seguir la obra, lo denunciaron. No, terrible, porque ellos empezaron a excavar un poquito ahí para hacer la medianera, se fueron un poquito sobre el terreno de esta familia Graf, Claro. y ahí es donde descubrieron todo esto, porque había una libustrina ahí. Pero podía tranquilamente correr los restos de Diego y seguir. Ahora Pero lo que si da no fuese cuenta, por ello, Javier, no. es que este hombre, que evidentemente vos no querés arriesgarte todavía a sentenciar, pero que viviría todavía incluso en la cuadra, ¿qué esperás que pase teniendo en cuenta que esto ya prescribió en sí, pero que haya una condena social, sea contra Graf o quien determine la justicia que haya sido el homicida? Y sí, yo por eso ayer nombré como está la ley Piazza para que no prescriban los abusos a menores, que gracias a él no prescriben ahora, y por eso nombré la ley Diego, si se podría crear. Nada, es una ilusión para también próximos parientes de desaparecidos si se encuentran, porque en este caso hay un culpable, está ahí, y Diego apareció ahí. No quiero alentar, pero por lo menos... Seguro. Que se haga justicia Sí, necesito justicia. Javier, ¿era buen jugador de fútbol, Diego? Sí, por lo que me cuentan, sí. Y por ahí es por el momento también, pero dicen que la movía, jugaba lindo. No, qué suerte Sí, que se pero haya bueno, podido... sí. Yo, Javier, pienso en tu madre. Digo, que tu madre pueda tener... Yo sé que obviamente no va a tener paz, ni mucho menos, pero
pero que pueda saber qué pasó realmente con su hijo antes de partir. Sí, pobrecita. Pobrecita. Pobrecita, y gracias a esto por lo menos una parte vamos a cerrar, que vamos a juntarnos con los restos de Diego. Sí. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo a la familia, un beso a tu vieja y contá con nuestro programa para lo que sea. Sí. Muchísimas gracias por todo y el contacto. Gracias. Gracias. Pobrecito. Bueno, Javier Fernández Lima, el hermano de Diego, en una historia que nace de la casualidad o de la causalidad, porque había una obra que había que hacer, a partir de lo cual se hallaron los restos y hoy estamos investigando un crimen llevado adelante hace 41 años. Pero parece que la justicia está cerca. Bueno, te voy a dar un consejito y te pregunto, ¿pagás con Modo? Entonces no te podés perder esta promo en Día. Mirá. Con Día llegas. Si tenés Modo, presta atención. Todos los sábados de agosto, 20% de reintegro con Modo desde el app de tu banco. Cada día más cerca del ahorro. Con Día llegas. Bueno, mes de la niñez en Casa del Audio con tu compra. Elegí y llévate un regalo, escanea el código QR con tu celu y descubrí más ofertas. ¿Y ya conociste la nueva sucursal en Caballito? Visítala en Avenida Rivadavia 5317 con estacionamiento exclusivo. Mes de la niñez en Casa del Audio. Llévate regalos con tu compra y aprovecha las mejores promos. Celular Motorola E15 a 12 cuotas sin interés de 14.000 pesos. ¿Y ya conociste nuestra nueva sucursal en Caballito? Visítala en Avenida Rivadavia 5317 con estacionamiento exclusivo. En la ciudad de Buenos Aires se sigue reforzando la seguridad, más policías con armas de baja letalidad en subtes y más patrullaje en las calles. Para conocer más tenés que entrar en buenosaires.gov.ar/seguridad Buenos Aires Ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Señores y señores, la crisis en San Lorenzo se ve en la cancha, en los cánticos, en los insultos contra la comisión directiva, pero futbolísticamente el Cuervo avanza, está primero. Son dos mundos distintos, ¿no? Sí, hoy lo mejor que tiene San Lorenzo es el fútbol, ¿sí? Lo que pasa dentro de la cancha, le ganó a Vélez gol de Cuello 1-0, pero así empezaba la historia. Antes del partido, Guille, hubo insultos para Marcelo Moretti con la posibilidad concreta de terminar su licencia y volver a ser presidente de San Lorenzo. También fue muy insultado Marcelo Tinelli, ¿sí? Porque apareció un pedido de pago de deuda que muchos vinculan directamente a Tinelli. En realidad lo que pasó fue que eso llegó a Tinelli, fue una generación de deuda en su periodo como presidente y él lo que hace es vincularlo legalmente directamente al club, pero no es que él pide que le den dinero que había puesto en su momento. De hecho, Tinelli habló hace poco y dijo que la plata que él invirtió en San Lorenzo no pretende recuperarla. Después será otra discusión si está bien poner plata o no en un club siendo presidente, claro, ¿no? Pero sabemos que son cosas que pasan. Sí. Mientras tanto, ¿sí? Si Moretti vuelve no queda nadie. Te propongo escuchar estos segunditos de Luis Lopardo, del presidente de San Lorenzo, sobre la posible vuelta de Moretti. Y ahora te cuento si vuelve Moretti o no. Vamos. Sí, yo creo que en general San Lorenzo está incómodo. Es una situación que hay que definirla. Y por eso estoy pidiendo que se defina en definitivo. Creo que va a ser mejor para todos. Yo vengo de un principio diciendo de que ya reiteradas veces pedí la renuncia o pedí que la decisión de todo esto. Así que llegó el momento de aclararlo. Así que o realmente renuncia a Moretti como yo pedí o que se haga cargo del club. Pero algo hay que hacer, algo hay que definir. Claro, el tema es que Julio Lopardo no es un presidente elegido por los socios, con lo cual, acá hay un problema. Moretti termina la licencia, ¿sí? Vuelve, se esperaba un mail ayer a la noche, no llegó, la manera de confirmarlo es a través de un correo electrónico, no se dio, pero si vuelve no queda nadie, y si no queda nadie el club queda acéfalo. ¿Sí? ¿Qué pasa si queda acéfalo? Los socios pueden hacer un pedido de asamblea, que se vuelva a votar, pero ojo con la cefalea, porque también aparece la figura de una intervención. Claro. ¿No? Y ahí ya sabemos lo que pasa y los antecedentes que tiene el fútbol argentino con intervenciones en el fútbol. Los hinchas tampoco quieren, pero en el contexto de esta crisis sanlorencista, vamos a recordar, porque hasta donde yo tenía entendido, y en aquella época lo hablaba con Marcelo, Tinelli fue a San Lorenzo, tiene logros, gana la Copa Libertadores,
siempre se dijo, puso guita, obviamente guita que después vos querés recuperar. Por eso entiendo la pregunta que vos hiciste. Está bien poner plata, sos particular. Claro. Bueno, en aquel momento lo quiso salvar. Pero esto decía Marcelo. No, vale. El fútbol es muy ingrato. Ante todo es muy ingrato. Primero yo siento que le di la vida a San Lorenzo. Siento que cuando hay personas que dicen vaciador en San Lorenzo, para una persona que puso lo que yo puse en San Lorenzo, con lo que yo he hecho por San Lorenzo, no a lo largo de estos 10 años que estuve como dirigente, como vicepresidente, como presidente. Yo del año 95 que ayudé a San Lorenzo a que salía campeón, hice la caminata a Luján. En mi programa prácticamente la publicidad que hice de San Lorenzo es como que no tiene precio. Lo llevé al campeonato del 2007, zafamos el descenso 2012, campeonato 2013, Copa Libertadores 2014, lo que invertí yo de mi bolsillo en el club. ¿Perdiste pero plata? No estoy pasando ninguna factura, entonces digo, sí, obvio, puse un montón de plata, muchísima plata, pero lo que estoy diciendo, digo, que haya gente que no tenga memoria, porque uno, lamentablemente yo no pude seguir porque no era compatible mi trabajo con la presidencia del club. Lamentablemente no lo pude hacer. Entonces tuve que elegir entre una cosa y la otra y la verdad que sí, en ese momento es doloroso que vengan por ahí algunos a decir, no, mirá, este vaciador, este que robó. Yo jamás tocaría un peso del club que amo. Nunca entré al fútbol para llevarme un peso. Entonces que alguien pueda decir eso, pueden decir cualquier cosa. Che, mirá, la verdad gastaste de más. Esto, bueno, yo pensé que en un momento que trayendo a tal jugador me parecía que iba a ser bueno y le podíamos pagar ese sueldo. Pensamos que trayéndolo podíamos generar mejores ingresos. Pero nunca, jamás tocaría un peso, sacaría un peso a San Lorenzo, por favor. No lo necesito ni lo necesité nunca. Bueno, a ver, hay una idea de fuerza que dice Marcelo que es a nivel internacional. El fútbol es ingrato. Sí. Y yo te agregaría de memoria corta. San Lorenzo estuvo... Creo que dirigía a Caruso, ¿no? Sí, iba al descenso estuvo gana descendido, mientras jugaba el partido, estuvo descendido 20 minutos por el resultado que se estaba dando en el 2013. Fue tal cual, tal cual. Bueno, después aparece también un tema de intereses personales, ¿no? La disputa Lamens-Tinelli y todo lo que llegó después. Hoy Tinelli no puede ir a la cancha. Qué increíble. Sí, hoy vos fijate, Mar. ¿Sivalo lo insulta? Que Sivalo insulta. Bueno, ayer pasó. Ayer el problema era Moretti y la gente se acordó de Tinelli. Sí, de hecho, Tinelli posteó ayer... Porque salió que había una deuda documentada. Exacto. Lo que puso... El tema de la deuda es por los hermanos... Escuchá. Fue toda la cancha esto, el problema de la deuda es por el pago de los hermanos Pitón, ¿sí? Que habían llegado a Unión de Santa Fe a San Lorenzo. Sí. Tinelli había salido como garante ante un grupo que había puesto la plata para que lleguen al club. Al llegarle la intimación a Tinelli se la pasa al club. O sea, acá no hay, eso es concreto. Acá no es que Marcelo le ha pedido plata a San Lorenzo. Claro. Pero si te llega, obviamente vos tenés que vincularlo directamente a la institución. Sí, obvio, a ferir. Exacto, exacto. Así que bueno, hay que esperar qué pasa con Moretti, si decide volver o no. Yo repito, acá me parece que lo que no se está teniendo en cuenta es lo más importante, que el club es de los socios y que la gente se va a expresar. Sí. Va a ser imposible que Moretti pueda volver a San Lorenzo. Y pensá, Gustavo, vuelvo a lo mismo. Se está dando algo que no es normal, porque cuando vos estás mal institucionalmente, esto se refleja en la actividad deportiva, que es la más importante, que es el fútbol. San Lorenzo peleó. En el campeonato anterior llegó hasta semifinales, pierde contra Platense, con el que salió campeón. Si no, jugaba la final con Huracán. Sí. Y ahora la sigue peleando, saca pibes de las inferiores, está primero. Es un equipo duro, difícil para jugarle. Digo, desde ese punto de vista, lo tenés ordenado. Imagínate si estuviera bien institucionalmente. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, futbolísticamente sacó 8 de 12 puntos. Es verdad, se quedó fuera de la Copa Argentina, pero como decía, está muy bien en el torneo local, con un técnico de la casa, con muchos jugadores muy jovencitos, con muchos pibes de divisiones inferiores. Hoy lo mejor que tiene San Lorenzo es el fútbol, ¿sí? Todo el lío lo tiene afuera. En algún momento va a tener que acomodarse, porque no se puede vivir así. ¿Cuántos años lleva de crisis institucionales, de presidentes que se van, de mandatos que no se terminan? Hoy tiene un presidente que no fue elegido por los socios. Sí, es increíble. Estamos llamándolo a Marcelo a ver si lo podemos ubicar, así que de acá a las 12 no creo que podemos hablar con él. Bueno, vamos a ver. Somos periodistas y no tenemos que pero es un tema muy delicado, muy delicado. Muy filoso. Para él sobre todo. 10:44 en toda la República Argentina, señores y señores. Poner siempre lo mejor es una forma de cuidar lo que importa, y cuando se trata de tu auto, poné Infinia Turbo Clean.
porque es alargar la vida del motor, porque es un combustible de máxima calidad, diseñado para motores exigentes, recomendada por expertos, más potencia, más autonomía y más limpieza. Poner Infinia Turbo Clean es poner más que un combustible, es poner siempre lo mejor. Así que gracias YPF por acompañar las mañanas con Andino y un saludo al señor Marín. Bueno, tenemos un último momento de este caso que también nos conmueve a todos, porque está relacionado con nuestra industria, con alguien que queremos, que es Julieta Prandi. A ver, tenemos entendido que en la nueva jornada del juicio, que es hoy, ¿se conocería la sentencia? No, perdón. ¿Los alegatos? Sí, sí. Los alegatos... O sea, ¿no hay sentencia? No, la semana que viene. Ok. Hoy el fiscal va a expresar los fundamentos, el fiscal Cristian Fabio, de ese trabajo que hizo durante años, porque él viene llevando la causa desde la primera denuncia de Julieta Prandi. ¿Qué fue en el 2021? 2021 hubo una denuncia previa del 19, sí. Pero esta causa empieza de alguna manera a armarse en sí con lo que es abuso sexual agravado en el año 2021. Lo que pide la Fiscalía es una pena de entre 8 y 20 años. En esa línea iría también la defensa. Va a estar Fernando Burlando hoy en el lugar, lo que me decía el doctor Baños, que va a tomar la posta en lo que es la lectura de alegatos. Y por ese lado iría la sentencia. Buscan la máxima por los agravantes. No solo estamos hablando del abuso sexual con acceso carnal, sino todo lo que es la coerción que hizo este hombre sobre Julieta Prandi en lo económico, lo psiquiátrico, lo psicológico. La enfermó a Julieta Prandi, bueno, que tiene consecuencias psiquiátricas. Lo que hablan los amigos, amigas, es dramático, que le había perimetrado su vida, que le controlaba todo, que cuando hacía los programas de televisión, en los cortes, la llamaba por teléfono. Digo, un calvario psicológico, físico, que llevó a Julieta a expresar... si me mataba me hacía un favor, claro. En un momento se habló de 50 años y vos dijiste es imposible que llegue a eso. ¿Qué se necesita más a todo lo que ella está contando para llegar a esa máxima de 50 años? Y imagínate que la pena máxima de un homicidio sería la cadena perpetua de 50 años. En este caso no hubo. Claro. Ayer hablé con Burlando. De que ella quiso, ¿no? Dijo, esto me hubiera matado, hubiera dicho, y hubiese terminado con esta pesadilla. Esto va de 8 a 20 años, va a ser condenado. Va a ser condenado, te lo aseguro, hoy acá va a ser condenado. Hay que ver cuántos años le van a dar. El tema es Guille, el tema son las apelaciones. A ver, Contardi lo que viene haciendo desde el día 1 y yo leí las 300 fojas de este expediente porque yo trabajaba con Julieta, de hecho Gustavo Gravia también la hemos leído juntos, la hemos analizado y demás. Sí. Vos dijiste que el calvario que ella padeció lo viviste laburando. Lo vivimos en primera persona con todo el equipo porque trabajamos esos 2 años con Julieta, entonces conozco este caso de pe a pa directo. El tema es hay que ver las apelaciones de Contardi. Contardi desde el momento 1 siempre quiso generar lo que generó el primer día de juicio, que es esto de la anulación, el juicio por jurado y demás. El tribunal de Escobar nunca ayudó a Julieta. El tribunal de Escobar siempre puso trabas. De hecho, hubo una investigación porque se preguntaban por qué el tribunal no respondía frente a las denuncias constantes de violencia. ¿Querés escuchar a Contardi y después seguimos hablando? Escuchemos. Dale, ¿Cómo estás enfrentando este juicio? Bien. ¿Estás tranquilo? Sí, tranquilo. Cuidado. ¿Por qué no hiciste las pericias psicológicas que tanto apuntan a eso? Por orden de mi abogado. Pero tampoco presentaron testigos en la causa, no se presentaron pericias. ¿La tenías sometida a Julieta? ¿No la dejabas sola en ningún momento? ¿Es verdad lo que cuentan? Hubo testimonios en contra tuyo muy contundentes. ¿Cómo estás con eso? ¿Cuál es tu versión al menos? ¿Sí? ¿Cuál es tu versión de los hechos? Sí. A ver. Jamás traté mal a Julieta. Ustedes que eran del medio hicieron notas divinas junto a mi familia, en programa Gerardo Rossini y todo. Es lo único que decir, chicos. Espero que me entiendan. ¿Sí? ¿Por qué pasa pero, todo esto? No, ¿Por qué no una denuncia tan difícil? No lo sé. Ahora, contaré si ayer declaraste que no hubo. ¿Qué tenés para decir en tu defensa? Es importante escucharte también, que la audiencia te pueda escuchar después de las cantidades de testimonios que hubo tanto en el día de ayer como de hoy. ¿Qué decís en tu defensa a partir de todo esto? Yo soy inocente. Y el tiempo va a demostrar que soy inocente. ¿Fuiste un buen marido y un buen padre? ¿Fuiste un buen marido y un buen padre? Según Julieta, sí. Ustedes lo tienen en varias revistas y en varias entrevistas. Bueno, pero después ella contó que pasaron cosas.
No lo sé, realmente no lo sé. ¿Hay una motivación económica, según usted dijo? Claudio, vení, por favor, vení. Ayer sostuviste que las relaciones que tenían eran consentidas. Me llama... Lo que manifiesta Julieta es que ella fue víctima de una espiral, digamos, que vivió una situación límite. ¿No? ¿Y usted cómo se defiende en ese sentido? Ayer dijiste que todas las relaciones fueron consentidas con Julieta. Negaste. Que el primer abuso fue dormida. Bueno, a ver, hubo un fallido, ¿no? Durante la sustancia del juicio. Y la verdad, esa frase cuando con Tardi, por primera vez, porque nunca él había declarado ni nunca se presentó una pericia, dice: yo no la abusé sin su consentimiento. Claro. O sea, una abogada de acá, Barrioso abogada. No, sí, terrible. Esa frase es terrible. Igual es un Pero, fallido. ¿qué hace? O sea, es autoincriminatorio. Sí, no sirve para la... ¿No sirve? Y no, sí, sería un juicio por jurado. ¿Vos decís que Y sirve? eso lo hubiera dicho ante Claro, un jurado porque popular, ya le va a Toca la emocionalidad, la sensibilidad de la gente. Un psicólogo se hace un festín. Claro, seguro. Tal Seguro. La mayoría de los testigos han sido psicólogos y las pruebas se construyeron en base a psicólogos que atendieron, que incluso ha hablado la psicóloga de Julieta Prandi. Lo que a mí me llama mucho la atención, ayer volvieron a pedir la prisión para este hombre que está libre y no se lo No lo concedieron, no. Es una locura. Entiendo que de acá a una semana que van a fallar y obviamente va a estar preso, este hombre puede ser un peligro Pero para Ger, vos que Julieta. entendés de esto, digo, en este contexto de juicio, que no haya una perimetral, Sí, la hay. que no haya Ayer, un botón antipánico. ayer la dictaron. Había caído la perimetral. Pero ayer, Sí. cuando hablé con Julieta, que se la habían dado ayer, pero en el transcurso de las acusaciones nunca ¿Vos hubo. sabés lo que es el botón Julieta- antipánico? ¿Cómo Bueno, funciona? Bueno, Lo sé. ¿sabés sí. cuántas mujeres hallaron muertas en su casa No, con ni el hablar, botón Guille, antipánico? ni hablar, Pero Guille, ahora, sabemos cómo es esto. ahora lo vamos a seguir hablando porque estamos recabando más testimonios de una jornada que puede ser crucial. Clave, total. Exactamente. Bueno, mientras tanto te doy otro consejo. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón, con estacionamiento gratuito. Ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 230.000 pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Mirá. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Las mañanas con Andino siempre son las mejores con unos buenos mates, con el nuevo termo eléctrico T-Mate, que es pava eléctrica, termo y mate todo junto. Mirá. Así es, Guille, el mate de Kanji. Mirá lo fabuloso que es, de todos los colores tenés gris, negro, blanco. Y acuérdate, www.kanji.com.ar. Ahí buscas todas las novedades y te compras el termo para tu casa. No, pero no sabés, ni siquiera me lo yo sacaron lo de la... Te cierra por todos lados. T-Mate de Kanji. www.kanji.com.ar. Kanji. Acordate, tenés el mate incluido. encanta. Esto es buenísimo. Le pones la yerba, Sí. la bombilla, te haces el encanta. matecito para calentar el agua, que lo enchufás, mirá, lo enchufás aquí atrás. Es súper fácil. Le sacás la tapa. Gaby, ya tenés el tuyo, ¿no? Sí, Ponelo obvio. acá. Aparte, Guille, Mirá. fin de semana así abrazadito con Matecito. un mate ahí ¿Te gustaría? en el parque. Viendo Sí, Netflix. toda la familia, ahí. ¿Los 5 más Guido? Los 5 más. ¡Una pesadilla! Eso. Pero Bueno. poneme en el testamento. Si no te... No, Bueno, gracias Kanji por acompañarnos. Bueno, atentí. De chiquitos, seguramente a vos te pasó, nos vienen diciendo hay que comer proteínas, por eso te hace bien, te hace crecer fuerte, bla, bla, bla. Por eso está la licenciada Andrea Purita. Hola, Andre, ¿cómo Buen te día, va? ¿cómo están? Buen día. Porque lo que queremos saber es por qué son, primero qué son las proteínas y por qué son tan importantes para nuestro cuerpo. Las proteínas son ladrillitos, son los formadores de los aminoácidos. Esos aminoácidos forman una proteína y edifican nuestro cuerpo. Esto es lo importante. O sea, son creadoras, ¿sí?, de enzimas, de tejido, reparan tejido, activan metabolismo, dan saciedad, sirven para el crecimiento, sobre todo los niños y los adolescentes. Claro, ¿y dónde las Entonces, encontramos? Son vitales.
Sabemos todos que las carnes, por ejemplo, carne roja, pollo, cerdo, ¿sí? Todas las carnes tienen mucha cantidad de proteína. Las legumbres son una fuente vegetal de proteína muy importante que a veces la gente desconoce y los vegetarianos sobre todo, que no comen carne de vaca, pueden cubrir un poco el requerimiento de proteína, que no va a ser el alto valor biológico, por ejemplo, de la carne o del huevo. Recordemos que en el huevo, lo blanquito, la clara, es pura proteína. Y después la yema son vitaminas y minerales. O sea, para repetir eso, porque algunos creen que es al revés. Lo más importante del huevo es la parte blanca. Lo blanco es la proteína, la clara. ¿sí? Claro. Y siempre hay que cocinarla muy bien antes de comerla para que se absorba bien esa proteína. Si la dejas cruda, no sirve. Pará, vos sabés que el blanco no cocina. A los 57 años. ¿En casa cocina caro? Yo tengo flechas en casa que dice cocina. Caro, no sé ni dónde está la cocina. Caro. El blanco es la proteína. Yo toco la guitarra. Vos tocas la guitarra. Igual Mucha gente lo que hace es separa la clara de la yema. Sí, pero mucha gente no sabe, de verdad. Por eso yo siempre lo explico así, como muy para los niños. O sea, blanco es la clara y ahí está la proteína. Y en la yema, silo amarillo, colesterol, vitamina B y muchas otras vitaminas y minerales. ¿Y si la sacás? Y no hay que descartar, está muy mal. Porque el huevo es una proteína de alto valor biológico, muy buena, ¿sí? Que construye tejido y podés reemplazar si no querés comer carne. Y esto ya es un mito, o sea, ya está, esto ya no existe, que el huevo aumenta el colesterol de la sangre. No existe. O sea, nunca el huevo aumenta tu propio colesterol. ¿En serio no? No lo aumenta. Por más que vos lo comas externamente a través de la yema. ¿Por qué? A ver, tiene grasa, el colesterol es una grasa. Claro. Pero la realidad es que los nutricionistas limitamos un poco la cantidad para un plan para bajar de peso para que no coman tanta grasa. Pero no hay ningún método científico que diga que esa yemita hermosa aumenta nuestro colesterol. Claro. Me sacaste un mito de la vida. Bueno, ¿viste? Otro Vamos derribando mitos. Ya vas como Guille. Él no sabía la clara o no sabía lo de la yema. ¿Y hasta cuántos por semana? Porque ese también es otro tema. Por día, mira, estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de patología renal, ningún tipo. Siempre tenemos que descartar patologías, como le digo a la gente, ¿no? Claro. Siempre con el médico. Pero estamos hablando Una vez que descartaste eso con el médico. En general, 3 huevos por día tranquilamente. ¿Ah, sí? Sí. Mira. 3 huevos. Porque el huevo tuvo mucha mala fama durante un tiempo. ¿Viste? Claro. No, cuidado, colesterol. Hoy decís que 3 por día si no tenés algún tema de colesterol. Si no tenés ningún tema Andrés, yo me clavo 6 por día. Bueno, ya es medio exagerado. Él es exagerado siempre. No, pero a ver, hago el pancake. Hiperproteico, claro. Sí, hago el pancake y después a la tarde me hago una ¿Pero omelette. qué consecuencias le puede traer? Es una sobrecarga un poco. O sea, claro, sí se puede. Mirá que una bruja terminó desmayada y casi muerta. No te metas conmigo. Sobrecarga. En realidad es una sobrecarga, ¿sí? De tanta. Tampoco la exageración de proteína. Tenemos que tener un límite. Y Andrés. Porque comemos otras cosas también para cubrir, ¿no? ¿Y por qué vos nos recomendás AMPK Bueno, ¿sabes Protein? por qué le digo a la gente que suplemente? Porque a partir de los 40 o a partir de los 50 necesitamos reconstituir nuestra masa muscular. Sí, claro. Y se pierde, la verdad que se pierde. O sea, esa actividad física, vos cuando haces actividad física rompés fibras musculares. Y la tonificación muscular, mantenerla es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque yo mantengo mi esqueleto a través del músculo. Claro. Si yo tengo mal mi tono muscular, mi esqueleto está más débil. O sea, una cosa complementa a la otra. Entonces es muy importante, sobre todo las mujeres, a partir de la menopausia, tener los musculitos bien fuertes y activos. Pero yo recomiendo MPK Protein Vegetal. ¿Por qué? Porque, como te decía, reconstituye fibra muscular. Para la gente que hace actividad física, y la señora me pregunta por el Instagram, ay, Purita, pero si no hago actividad, ¿puedo tomarla igual? Exacto. Sí, MPK Protein Vegetal la podés tomar igual, es apta para celíacos, para veganos. ¿Cómo se toman las comidas? Se puede cocinar. Okay. O sea, haces un pancake como hace Guido y le pones ahí la proteína, o en un batido, o en un licuado, o como un desayuno. Y el momento que haces actividad física, cuando vos volvés del gimnasio, esa media hora, ahí tomas tu proteína. Bien. Licuado puede ser con una fruta, una leche vegetal, unos cubitos de hielo y la medida de proteína que te viene ya en el pack. Y hay de frutilla, vainilla, chocolate, banana. ¡Qué bien! Endulzada naturalmente. Mira, no lleva ni edulcorante, o sea que también la pueden tomar los chicos a partir de los 10 años. Yo le doy, no pasa nada. Y es un muy buen suplemento a partir de nuestra edad, digo de los 30, no mentira. Pero 25. Es 35. ¿Cuántos tenés de verdad? No lo diría. ¿Vos cuánto me das? Yo te doy 48. 35. Lo que vos me Lo que me das. Bueno, pero Sí. estás bárbara igual. Purita, yo hoy te veo el maquillaje y estás mejor ahora que antes.
Gracias, Guido. Qué Vos porque lindo. me querés. Bueno, AMPK Protein. Protein vegetal la consiguen en farmacias y en dietéticas. Me encanta. Bien, se lo vamos a mandar a Gustavo Costa para que, claro, para que salga con energía. Exactamente. Mucha buena energía. ¿Usted de qué cuadro es, Purita? San Lorenzo. ¿Les gustó o no? Estaba escuchando. Sí. Sí. San Lorenzo. Acá hay que ser de Racing, pero bueno. Bueno, me hubiesen avisado, chicos. Yo lo Por suerte no es independiente. Ahí nos matamos, ahí le echamos. Bueno. A ver, nos había quedado... Vamos a... son las 10:59. Hacemos una pausa y enseguida venimos. No se vayan. Let's pretend it's not the end of